en Mirador Argentino Transporte te vamos a presentar la localidad dentro del partido de Vicente López, que es llamada como la Batalla de Florida en Bolivia. Florida es una localidad del partido de Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Limita con la localidad de Vicente López al este, Olivos al norte, la autopista Panamericana al oeste y la ciudad de Buenos Aires al sur. Florida tiene una superficie de 4,83 kilómetros cuadrados y una población de casi 50.000 habitantes, lo que lo convierte en la segunda localidad más poblada de Vicente López, luego de Olivos. Es un área residencial de clase media y media alta. Administrativamente, el partido de Vicente López fue declarado ciudad en el año 1939, por lo que Florida constituye a los fines catastrales un barrio. Su relieve es llano, con un clima templado pampeano, influido por su cercanía al Río de la Plata. Es la tercera localidad más extensa del partido de Vicente López. En su vértice sureste se ubica el Puente Saavedra. En su vértice suroeste, el nodo Panamericana General Paz. Y en su vértice noreste, la Quinta de Olivos, residencia de los distintos presidentes de la Argentina. El barrio está atravesado cada 300 metros por calles principales que circulan en sentido este-oeste y desembocan en la autopista Panamericana, siendo ellas La Prida, Lavalle, Melo, Julio Argentino Roca, San Martín e Hipólito Yrigoyen. Florida está a 15 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Buenos Aires y forma parte de su área metropolitana. Florida integra jurisdiccionalmente la primera sección electoral, el Departamento Judicial San Isidro y el Consejo Escolar de Vicente López y la Diócesis de San Isidro. Su nombre conmemora a la Batalla de la Florida, ocurrida ya en 1814 en el actual departamento de Santa Cruz, en el contexto de las guerras de independencia que libraban las colonias españolas en Sudamérica. Tal batalla enfrentó a las fuerzas argentinas, bolivianas y peruanas por una parte y al ejército español por otra. Fue clave para lograr la independencia de Bolivia y reafirmar el proceso emancipador de las provincias unidas del Río de la Plata. De idéntica manera, la tradicional calle Florida del centro de Buenos Aires rememora tal batalla. Las tierras que actualmente forman el barrio de Florida estuvieron habitadas en su origen por indígenas de las etnias querandíes y guaraníes. Tras la segunda fundación de Buenos Aires en 1580 por el español Juan de Garay, el conquistador decidió repartir fracciones de tierra de los alrededores del asentamiento entre sus subordinados, comenzando por terrenos ubicados en los actuales barrios porteños de Recoleta y Retiro, y siguiendo hacia el norte hasta la actual localidad de San Fernando. Es así como se repartieron 65 lotes que iban desde la parte superior de la barranca del Río de la Plata hasta una legua, 5.196 metros para ser más exactos, tierra adentro, y tenían un ancho entre 300 y 500 varas. En las localidades de Villa Adelina y Martínez, la avenida que transita por el fondo de lo que fueran estos terrenos se denomina Avenida Fondo de la Legua. 7 de aquellos lotes, llamados Suertes de Garay, integran al actual barrio de Florida. Te vamos a contar sobre los primeros habitantes. Desplazados los pueblos originarios de las Suertes, la fertilidad de las tierras pronto las convirtió en proveedoras de frutas, verduras, trigo y maíz para la gran ciudad vecina de la Trinidad, denominación de Buenos Aires en aquel momento. Los dueños de las tierras, residentes en Buenos Aires, al cabo se trasladaban a las Suertes con sus familias, trayendo consigo a sus esclavos negros, indios encomendados, sirvientes y criados. El adelantado español Juan Ortiz de Zárate recibió en el año 1569 permiso para traer 100 esclavos negros para el uso en su campo, y a ello siguió el tráfico ilegal de esclavos africanos
para el trabajo en las plantaciones del área. Los esclavos introducidos eran provistos por traficantes españoles, portugueses, británicos, neerlandeses y franceses. La zona que comprende el actual partido de Vicente López fue conocida por diferentes nombres. Luego de Suertes de Garay se la llamó Las Chacras y más tarde Suertes del Pago del Río Arriba. Y finalmente, en un acta del Cabildo de Buenos Aires de fecha del 28 de abril de 1608, se la denominó Pago del Monte Grande. El nombre del Pago del Monte Grande se debía a la abundancia de árboles en la región. En Argentina se denomina monte a una arboleda frondosa, especialmente en la región pampeana. Y la primera gran disputa entre vecinos se debió precisamente al monopolio de la leña por parte de los vecinos Amador Báez y Alporín y Gil González. En 1608, las autoridades del Cabildo de Buenos Aires prohibieron la recolección de leña en la zona. A su vez, el Cabildo le asignó producción exclusivamente agrícola y prohibió la cría de ganado de carne, autorizando solamente la existencia de ganado destinado a la fuerza de labranza o a la alimentación de los peones rurales. Las chacras resultantes del sorteo fueron deslindadas por agrimensura en 1606 y medidas con precisión. La zona más oriental de las chacras, es decir, la costa del Río de la Plata y las barrancas adyacentes, actual localidad de Vicente López, fue destinada a viñedos, producción que abasteció a la ciudad de Buenos Aires durante los siguientes 3 siglos y medio. Con una población de 220 personas allá en 1605, de menos de 500 en 1619 y de 250 en 1864, y sin áreas urbanizadas, es tan grande superficie la actual Florida sufrió varias epidemias, seguidos de oleadas de fugas y deserciones de indígenas, encomendados y esclavos. Quedando prácticamente despoblada, esto provocó una crisis productiva al faltar mano de obra para las cosechas, con la consiguiente escasez de alimentos en Buenos Aires. Vamos al siglo XVIII. Luego de muchos años de baja productividad cerealera, entre ellas, las autoridades de Buenos Aires nombran a José de Esparza comisionado para supervisar el levantamiento de las cosechas. Allí en 1723, 3 años más tarde, se ofrece a los pocos pobladores restantes trasladarse a Montevideo, lo que agrava aún más la caída demográfica de la zona. En 1781, Juan José de Bertis, gobernador de Buenos Aires, ordenó un censo de campaña en toda la zona que arrojó los siguientes resultados demográficos. Población blanca, 2.198 personas. Indios, 495. Mulatos, 203. Negros, 174. Era un total de 3.047 personas. Organización militar y vías de comunicación en la etapa hispánica. Mientras la zona urbana de Buenos Aires poseía milicias urbanas, en la zona que hoy se conoce como Florida disponía de llamadas milicias rurales. Ambos tipos estaban integradas por los vecinos y sus sirvientes que, armados, se reunían y operaban en caso de ataque. Eran comandadas por oficiales y suboficiales. Al principio del siglo XVII, las milicias rurales combatían montadas a caballo, armadas con lanzas, adargas y unos pocos mosquetes y arcabuces. En 1674 se crea la Compañía de Milicias del Monte Grande y Las Conchas, bajo el mando del capitán Juan Gómez de Saravia. El mismo año se crean las milicias provinciales, desplegándose en el área 7 compañías con un total de 695 efectivos, tropas provenientes de la actual Florida y recluta en estas unidades. Participaron en 1763 de la toma de la colonia de Sacramento las fuerzas portuguesas y de las expediciones a Santa Teresita y a Río Grande. Muchos de los esclavos negros y mulatos de la zona combatieron durante las invasiones inglesas a Buenos Aires y posteriormente en la Guerra de Independencia Argentina. Los caminos del actual barrio de la Florida recibieron los siguientes nombres durante la denominación hispánica: Camino de las Carretas, actual calle Laprida; Callejón de Ibáñez, actual calle Melo, mantuvo el nombre hasta 1934; Camino del Río, actual calle Roca;
nuevo Camino del Alto, creado por orden del virrey Bertiz en 1781. Luego adoptó el nombre de Camino de Santa Fe, ya que por él se llegaba a la ciudad de Santa Fe, y desde 1911 se lo conoce como Avenida Maipú. En el año 1887, el presidente argentino Miguel Juárez Celman adjudicó al magnate Emilio Noguer la construcción de un ramal de ferrocarril que debía unir el barrio de Belgrano con el pueblo de Las Conchas, con el fin de generar una competencia al ferrocarril central argentino, ya que su traza tenía que ser paralela a la de este, pasando por los mismos pueblos. Para materializar la empresa, el señor Noguer conformó en 1888 la Compañía de Ferrocarriles Pobladores que, como primera medida, compró tierra en los lugares donde se construían las estaciones del nuevo ramal. Al año siguiente iniciaron las obras, pero quedaron paralizadas por dificultades financieras. Como consecuencia, Noguer vendió la concesión del proyecto a una empresa británica, de Buenos Aires and Rosario Railway, compañía que administraba la traza principal de la que exindía este nuevo ramal. Concretada la venta, Noguer transfirió las tierras por donde pasaría el ramal, aunque conservó los predios linderos a las estaciones a construirse. Así la Compañía de Ferrocarriles Pobladores se transformó en una empresa inmobiliaria. La estación Florida se inauguró en 1891 junto a las estaciones Goglan, Luis María Saavedra y Bartolomé Mitre. Este ramal es actualmente operado por Línea Mitre hasta la estación Bartolomé y por el Tren de la Costa de allí hasta Tigre. El 7 de mayo de 1891, el intendente de San Isidro de esa época, Francisco Pitt, partido al que pertenecía la zona en aquel momento, aprueba por decreto oficial la traza de Florida entre 1895 y 1915. La Compañía de Ferrocarriles Pobladores y el Banco Francés procedieron al loteo y remate de las tierras. A partir de entonces muchas familias decidieron radicarse en Florida, además de empleados del ferrocarril mismo, que comenzó a poblarse rápidamente. Desarrollo de la localidad. A fines de 1905 se creó el partido de Vicente López, con desmembramiento de San Isidro, y Florida quedó bajo el ejido de la nueva comuna. Debido al desarrollo de la zona desde la inauguración la estación Florida, los principales del flamante municipio dictan en 1908 una ordenanza declarando pueblo al paraje conocido como Florida. Uno de los pobladores pioneros de la Florida, Antonio Trabuco, fundó en 1909 la Sociedad de Progreso de Florida, que adquirió máquinas para nivelar las calles del barrio, colocar alcantarillas, mejorar el acceso a la estación Florida y plantar centenares de ejemplares de plátanos. En 1912 se construyó la estación Parada Bosch, ahora Aristóbulo del Valle, de la actual línea Belgrano Norte. En 1915, los empleados del ferrocarril fundan el Florida Tennis Club. En 1931 se abrió el Hospital Dr. Bernardo Jusey, hospital central del partido. El mismo año se inaugura la estación Juan B. Justo. A principios del siglo XX se crearon la mayoría de las escuelas, clubes y parroquias católicas de la localidad. Sobresale entre ellos por su tamaño, casi 4 hectáreas, el Instituto de la Salle Florida, fundado en 1934. También se instalaron algunas grandes fábricas textiles e hilanderas. Entre las décadas del 20 y el 50, la localidad experimentó una explosión demográfica al establecerse en Florida una gran cantidad de inmigrantes europeos, especialmente españoles, italianos y alemanes. En 1944, la comunidad de inmigrantes judíos alemanes fundaron la sinagoga Lamrod Hakoy. Con posterioridad a la nacionalización de los ferrocarriles, se inauguró en 1951 la estación Cetrángulo de la línea Mitre, intermedia entre las estaciones Florida y Bartolomé Mitre. A fines de la década de 1950 se instalaron en el barrio las organizaciones Rotary Club y Cruz Roja. Entre 1960 y 1970 cayeron en abandono las fábricas hilanderas abiertas a principios de siglo. Hubo una pequeña oleada de inmigración coreana y japonesa en la década del 90, en un contexto de gran oferta de créditos hipotecarios y aprovechando el relativo bajo valor en dólares de las propiedades de la zona, se construyeron una gran cantidad de dúplex, pequeñas casas de 2 pisos que solían tener un ático en su tercer planta, destinado a familias jóvenes profesionales. Desde principios de los 2000, Florida ha experimentado un proceso de gentrificación,
Muchas familias de la capital se trasladaron al barrio en búsqueda de viviendas más amplias y mayor espacio verde. Las antiguas fábricas textiles fueron reconvertidas en condominios de departamentos como amenities. En los años recientes se instalaron muchos estudiantes universitarios extranjeros, especialmente venezolanos, debido a su cercanía al subte de Buenos Aires. Centro Cultural Quinta Trabuco es una antigua residencia de 1900 donde habitó Antonio Trabuco, uno de los pobladores pioneros del barrio, quien fuera administrador de las Galerías Pacíficos de Buenos Aires. Además de funcionar como un parque público de 2 hectáreas con grandes ejemplares de vegetación autóctona argentina, se realiza en él exposiciones pictóricas, muestras fotográficas y recitales de música académica, folclore y tango. Centro Cultural Alfonsina Storni ofrece a la comunidad cursos de idioma, clases de teatro y disciplinas como el taekwondo y yoga. Centro Cultural Tiempos Modernos, restaurante tipo bodegón, exhibe música jazz y milonga en vivo. También se dictan clases de tango. Fundado en 2005, se ha transformado en uno de los locales gastronómicos más frecuentados de Vicente López. Paseo Cultural García Lorca se constituyó en 2013 como una asociación vecinal en la calle Aristóbulo del Valle, con el objeto de promover la actividad cultural y gastronómica en la zona. Nuclea varias propuestas recreativas como la Biblioteca Popular Sudestada, la Plaza Federico García Lorca, además de apoyar a los estudios aledaños de producción audiovisual. La asociación se opuso públicamente al proceso de gentrificación que experimenta Florida. Al igual que otros barrios, su arquitectura es muy heterogénea, sin embargo presenta una serie de características comunes que se repiten en todo barrio. Predominio de casas bajas, unifamiliares de hasta 2 pisos, con techos a 2 aguas, es decir, con una ligera inclinación para facilitar el desagote de las lluvias, de tejas francesas o coloniales. En su fisonomía prevalecen las casas con cocheras propias, amplios fondos, jardines traseros y pulmones de manzana despejados. Como Florida se formó alrededor de la estación del ferrocarril, allí se encuentran unas casas más antiguas, el estilo Tudor, de moda en aquel momento entre sus pobladores británicos. A partir de la década de 1920 y 1930 se popularizaron las construcciones de formato Art Deco, especialmente en comercios y cafés, de las que muy pocas conservan en el presente. Más adelante, en los años 40 y 50, se masifica el proceso de llegada de nuevos vecinos al barrio que decidieron edificar sus viviendas al estilo Mar del Plata. Este estilo, surgido en la costa atlántica argentina, simbolizó ascenso social en las clases medias y era muy común en ese tiempo, caracterizado por el revestimiento de piedra, techos de tejas coloniales y jardines delanteros. Posteriormente, entrada la década del 60, se evolucionó hacia el prototipo de chalet californiano. De mayor tamaño, solía estar rematado por palmeras nativas con una cochera exterior. Seguía la tipología de la casa estándar del suburbio norteamericano. Ya en las décadas del 70, el eje sobre la avenida Maipú vio su fisonomía transformada radicalmente con la construcción de torres y edificios de hasta 15 pisos. A partir de 1990 se edificaron muchas casas tipo dúplex. Las nuevas casas continuaron el formato de la casa ladrillo a la vista, espacios verdes propios y techo de tejas. En las últimas 2 décadas se han reciclado las antiguas fábricas hilanderas, haciendo ellas condominios y loft y departamentos. La oferta del departamento sigue siendo muy escasa, aunque creciente, sobre todo en la cercanía de la avenida Maipú, donde a principios de los años 2000 se plantaron árboles en toda su traza, más habitual en la presencia de casas tipo PH, es decir, con una entrada común a varias unidades que suele estar recubierta por una enredadera o vid. Las calles de Florida se caracterizan por sus arboledas frondosas, sobresaliendo los árboles paraísos, plátanos, fresnos, liquid, ámbar, ficus, jacarandás, tilos, palmeras pindó y palmeras phoenix canariensis. Está fuertemente conectado con otras localidades de la zona del Gran Buenos Aires, así también como el centro de Buenos Aires y especialmente con el Aeroparque Jorge Newbery. Florida está enlazado al resto de la ciudad por 2 autopistas, una vía de metrobús, 21 líneas de colectivos, 4 estaciones de trenes, Aristóbulo del Valle, Florida, Juan B. Justo y Cetrángulo, que sirven a las líneas Belgrano Norte y Mitre. Educación. Florida ofrece un abanico amplio de instituciones educativas,
Las escuelas estatales de Florida son administradas por el Consejo Escolar de Vicente López. Hay 4 escuelas estatales primarias: la Julio Argentino Roca, José de San Martín, José de Estrada y Joaquín B. González. 3 escuelas estatales y secundarias: escuela número 8, Luis Leluar y Provincias Unidas. La escuela abrumadoramente más grande es el Instituto La Salle Florida, fundado en 1934 por hermanos lasalianos, que hasta 1995 fue un colegio de varones, mientras que el colegio Santa Teresita del Niño Jesús, segundo más grande del barrio, fundado en 1925 por Teresa Lisieux, funcionaba exclusivamente para mujeres. El tercer colegio católico del barrio es el Instituto Seferino Namuncurá, fundado en 1961 y contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Guardia. Florida cuenta con 2 escuelas alemanas y el colegio Rudolf Steiner y la escuela Konrad Lorenz, siendo la primera parte del sistema educativo Waldorf. Existe otra escuela de igual pedagogía, la escuela Waldorf Cuarto Creciente. La comunidad armenia, cuya presencia en Florida es destacable, administra el Colegio Armenio de Vicente López. Florida Day School es una institución tradicional de la enseñanza bilingüe en el barrio. Cuenta con varias sedes y cubre niveles inicial, primario y secundario. En la década de 2010 se han abierto en el barrio numerosos jardines maternales, tanto municipales como privados. La localidad cuenta con varios centros de salud a mediana y alta complejidad. Entre ellos se destaca el Hospital Central del Partido, Hospital Municipal Dr. Bernardo Jusey. Además, Florida es sede del Diagnóstico Maipú, la Clínica Olivos, el Hospital Británico de Vicente López, el Hospital Dr. Antonio Cetrángolo, el Hospital Privado Modelo y Sanatorio Vicente López, La Torre. En deportes. Entre los deportes que practican en Florida sobresalen el tenis y el fútbol. El primero tiene lugar en el Florida Tennis Club, cercano a la Estación Florida. El barrio alberga el Estadio Ciudad de Vicente López, el recinto del Club Atlético Platense, un club que actualmente compite en la Primera División Argentina. El club fue iniciador de jugadores como Julio Cozzi, Blas Junta, Marcelo Espina y David Trezeguet, quien luego saldría campeón con Francia en la Copa del Mundo del año 1998. El exjugador Hernán Crespo, de la selección argentina de fútbol, también es oriundo de Florida. Cursó sus estudios en el Colegio La Salle, Florida, y la secundaria en la número 8, Florida. Asimismo, Lucas Pusineri fue alumno de la sede Florida y jugador de Platense. El Club San Martín tiene una cancha indoor de pelota vasca y otra de squash. El barrio alberga numerosos clubes de barrio como Club Villa Pearson, Club Defensores de Florida, Club Esportivo Italiano y Club Balcarce. En Florida hay 4 parroquias de la Iglesia Católica, siendo la más importante por tamaño la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. El Instituto La Salle Florida tiene su propia capilla. También hay un templo de la comunidad armenia, la Iglesia Apostólica Armenia San Jorge. Además es sede del templo judío La Mort Jacoy, principal sinagoga de la zona norte del Gran Buenos Aires. Hasta ahí te hemos contado un poco sobre este populoso barrio del AMBA. Y ahora vamos a continuar contándote con la historia de la Batalla de Florida. La Batalla de Florida o Batalla de la Florida fue un enfrentamiento armado que libró el 25 de mayo de 1814 en el pueblo de Florida, en la actual tercera sección de la provincia Cordillera, en el departamento de Santa Cruz y los márgenes del río Piray, en la zona del Chaco boliviano, y supuso una importante victoria de los independentistas sobre los realistas, ya que después de esta, los primeros reafirmaron su gobierno en Santa Cruz de la Sierra y las provincias del Río de la Plata pudieron conservar su proceso emancipador. Tras la recuperación de Cochabamba por parte del ejército realista, el gobernador Juan Antonio Álvarez de Arenales, el 29 de noviembre de 1813, en compañía del comandante Diego de la Riva, emprendió la huida hacia los valles cruceños con pocos soldados y fue perseguido por el coronel José Joaquín Blanco, por órdenes del general Joaquín de Pezuela. Entonces concibió una idea de reunirse con el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Ignacio Warnes, por la ruta de Valle Grande. Poco después se refugió en el sitio estratégico de Abapó y logró comunicación con Ignacio Warnes, quien le envió auxilios después de un complicado debate sobre jurisdicción, estrategia y
pertinencia de movimientos militares. Warnes, reunido en consejo de guerra, evaluó la débil resistencia que tendría en Abapó el coronel Blanco y estudió la posibilidad de que Santa Cruz fuera invadida. Envió entonces hacia la zona de la Angostura 2 compañías de infantería, una de auxiliares para que tratara de retrasar el ejército realista, mientras que él iría con su tropa hacia la región de Cabeza a encontrarse con el coronel Arenales y trazar el plan y la estrategia para enfrentar al ejército que se acercaba. En papeles, Arenales toma el mando y en los hechos juntos planean el ataque a Santa Cruz de la Sierra. Pero Blanco ya había salido de la ciudad en busca de los patriotas, dejando en Santa Cruz de la Sierra 100 hombres al mando de Francisco Udaeta. Las fuerzas realistas que partieron a la Florida estaban al mando del coronel Blanco, militar profesional y de un carácter y valentía similar a la de sus oponentes. Conocía la guerra de esta región de América muy bien y en la cual se había distinguido. Sus efectivos sumaban unos 1.200 soldados, 600 veteranos de infantería, 500 jinetes y 2 plazas de artillería de calibre 4. Desde que Arenales salió de Cochabamba, Warnes lo apoyó paulatinamente sin debilitar su guarnición en Santa Cruz de la Sierra. El 22 de febrero de 1814 le envía una designación. He tenido por conveniente nombrarle a vuestra señoría por comandante general de toda la cordillera, para que vuestra señoría, con sus convencimientos y actividad, por hallarse inmediato a Membiray, puede atender y organizar todo aquello. De esta manera lo apoyaba, pero dejaba establecido el mando. Pero Arenales presionaba constantemente para más auxilio, ya que según Vázquez Machicado, la tropa con la que llegó Arenales no superaba 40 lanceros. Warnes, por su lado, en 8 meses había logrado organizar un ejército formal de 1000 hombres, pero que aún no estaban todos fogueados y tampoco totalmente convencidos. En medio de la guerra política interna que trataba de disminuirlo, mientras que el enemigo lo amenazaba y Arenales lo presionaba, el batallón más consolidado que tenía era el de los pardos y morenos, llamados por el pueblo como pardos libres. Por esa razón llegó a Florida con al menos 500 hombres, según el análisis de su correspondencia con Arenales. Existen varias teorías sobre la composición de los ejércitos que se enfrentaron. Sin embargo, en el peor de los casos, se puede confirmar lo siguiente en realistas. Se componían de 300 hombres de infantería, de tropa veterana y más de 500 de caballería, algunos armados a fusil y a la mayor parte de lanza y sable. La batalla de la Florida comenzó en la madrugada del 25 de mayo, cuando el coronel realista Blanco divisó las tropas patriotas y atacó las avanzadas de José Manuel Mercado, para ser más exacto, las que retrocedieron lentamente para incorporarse a la caballería de Ignacio Warnes, tal y como estaba dispuesto en el plan de ataque. No fue posible alcanzar la margen del río Piray por parte del jefe realista, sino hasta el mediodía. Carente de datos ciertos sobre el dispositivo adversario ante la imposibilidad de su caballería para proveerle información fidedigna, pese a ello, emplazó su artillería en dicha margen, pero ya bajo el fuego de la artillería patriota, y en condiciones adversas desplegó su propio dispositivo, un fuerte piqué que avanzaba sobre las playas, la infantería en el centro y la caballería en las alas, y así pudo trasponer el río Piray, vadeable en ese momento en todas sus partes, ordenando un ataque general. Mientras ello ocurría, Arenales ordenó pasar al contraataque a la bayoneta, entre tanto que Warnes, percibido de la acción favorable, que lanzaba un ataque furioso cargando a la caballería enemiga y a la infantería que trataba de repasar el río. Por su parte, el comandante de la Riva hacía lo propio, dispersando el ala oeste del dispositivo enemigo. Derrotadas las fuerzas de Blanco, retrocedieron maltrechas hacia el pueblo, ocupando la plaza central del mismo, para intentar desde ese lugar reorganizarse y ofrecer una buena resistencia. Una vez los patriotas atacaron, Warnes, que tenía asuntos pendientes con Blanco, llamó a Blanco a viva voz para desafiarlo a duelo personal, el cual aceptó inmediatamente. Durante la batalla de la Florida, ambos comandantes contendientes, Warnes por los patriotas y Blanco por los realistas,
montados en sus caballos, se arremetieron violentamente varias veces a punta de sable, resultando la suerte favorable al líder patriota, quien acabó por dar muerte a Blanco tras varias heridas de corte y punta en la pierna y otras partes del cuerpo. Muerto su jefe, los efectivos restantes del ejército realista escaparon de la batalla por el valle de Samaipata. El historiador Mariano Durán Canelas dijo: Warnes, que estaba en la plaza avistado con Blanco, entablaron un combate. Herido Warnes cargó con su espada, Blanco cayó en la tierra y presto fue su cadáver. Hemos contado parte de lo que fue la batalla de la Florida. En la localidad de Florida, Buenos Aires, hay un monolito donde recuerda esta batalla y donde hay tierra traída desde Bolivia y enterrada en ese lugar. Bueno, sin más, mi nombre es Carlos Abramo, ya estuvimos un buen rato contándote sobre Florida, así que nada, deja tu comentario, deja tu me gusta, comparte esta publicación y será hasta el próximo programa de Mirador Argentino Transporte.